Y vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Me alegra de ver a cada uno de ustedes. Bienvenida a todos ustedes una vez más. Espero que ya se hayan saludado. Y hay que compartir un poquito, hermanos. También teléfono para los que no se conocen todavía. Hay algunos hermanos recién llegaditos. Bueno, hermanos, vamos a compartir la palabra. Vamos a 2 Corintios 13:5. Ahí voy a agarrar este versículo como base del tema del día de hoy. Estamos llevando una serie que lleva por nombre Comprometidos con la Verdad. En el primer tema explicaba que la verdad no solamente es la palabra, sino que también de donde proviene la palabra, que es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Él es la verdad, y creo que cada uno de nosotros que estamos aquí hemos hecho ese compromiso con nuestro Señor Jesús. Lo cantamos: no volveré atrás, te seguiré, Jesús, tomaré mi cruz y seguiré tus huellas, tu ejemplo, todo de lo que Él es, toda la esencia de lo que es nuestro Señor Jesús. Y estamos en 2 Corintios 13, versículo 5. Este es el tema número 11 de la serie Comprometidos con la Verdad. Creo que ha sido de mucha bendición. A mi persona ha sido de mucha bendición esta serie, hermanos. A este tema le puse como título: ¿aprobados en la verdad o reprobados? Vamos a leer el versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos y no os conocéis, dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Voy a hacer una corta oración. Si usted me acompaña, si usted ore por mí, se le voy a agradecer. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en este momento, Señor, vamos a escuchar de tu palabra, y esta palabra que tú me has dado, Señor, sé que dependo de ti, Señor, mi Dios. Dame de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para poder compartir tu palabra. No permita, Señor, que una palabra corrompida salga de mi boca, o una palabra de mi propio conocimiento, Señor, sino que tú seas quien hable a cada uno de nosotros a través de tu Espíritu, Señor. Ayúdenos, Padre Todopoderoso. Creo que cada uno de nosotros que estamos aquí, el único deseo es querer agradarte, Señor, y obedecerte en todo lo que es de tu palabra, Señor, todos tus mandamientos, tus estatutos. Solamente ayúdanos a obedecerte, Señor. Sabemos que el hombre sin ti no es nada. Solo simplemente somos instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. ¿Aprobados en la verdad o reprobados? En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Esto es muy fuerte, hermanos. Pero hay algo muy importante aquí que dice: examínense ustedes mismos. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Pruébense a sí mismo si realmente estamos en una fe genuina.
Creo que cada uno de nosotros sabemos qué es la definición de un examen. Todos los que estamos en la clase de hermenéutica hicimos un examen el martes pasado, ¿verdad? Y pues, pues muchos fallamos. Yo creo que ¿quién tuvo buenas todas? Vamos a ver quién. Que levante la mano. Yo no. Pero que levante la mano. ¿Quién tuvo buenas? ¿Verdad que no? Fallamos en ese examen, hermanos. Bueno, entonces, de esa manera, pues sabemos que es un examen. Es para probar si realmente estamos aprendiendo o estamos aplicando de lo que se nos está enseñando. Ese es un examen. Por medio de un examen sabemos si estamos bien, si estamos correcto o si estamos incorrecto. ¿En qué estamos fallando? Por ejemplo, ahora que estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Todos los exámenes donde fallamos, era muy importante de ir ahí para ver cuál era la respuesta correcta, para corregir en lo que fallamos. Creo que cada uno de nosotros sabemos, también los niños saben qué es lo que es un examen en la escuela. Lo primero es, después de un cierto tiempo de estudios, un mes, trimestre, semestre, viene el examen de prueba, donde todos huimos. Todos no queremos saber de un examen. Fíjese la definición de examen, dice que examen es observación atenta y cuidadosa de alguien o algo con el objeto de conocer sus características, cualidades o estado. Ese es un examen. Fíjese, observación atenta, cuidadosa. Es como cuando va a comprar algo. Usted examina todas las cualidades. Cuando vamos a comprar un carro, vemos si funciona bien, si el motor, el ruido del motor, todas las llantas, bueno, principalmente el motor, ¿verdad? Si está en excelentes funciones, sus cualidades. Ahora con la tecnología hasta te enseñan, mira, esto tiene esta función, esto se maneja así, etcétera, etcétera. Entonces es un examen. Cuando vamos a comprar allá al mercado, las frutas y las verduras, también examinamos las cualidades, su estado, si está bien o no, para comprarla. También el examen dice que es una prueba escrita también, oral, que se realiza para demostrar la suficiencia de una materia determinada o la aptitud para cierta actividad o cargo. Entonces, a través de un examen, nosotros demostramos si estamos capacitados para cierta actividad o cargo, o también demostramos si realmente estamos o aprendimos de lo que se nos enseñó. Y hay otro tipo de examen, el examen físico. Creo que muchos de nosotros hemos ido a un hospital o a un doctor a hacernos un examen físico. ¿Sí o no? Entonces, en el examen físico, hermanos, ahí nos hacemos la prueba de rutina durante la cual el médico nos examina, indicándonos cuál es nuestro estado de salud para determinar nuestras necesidades médicas. Algunas de las cosas que se hacen durante este examen físico incluye medir su peso, su presión arterial, temperatura, el ritmo cardíaco, además de revisar sus oídos, nariz, pulmones, garganta, ojos, etc. Con el propósito, hermanos, de evaluar los diferentes factores de riesgo de la persona. Y hay casos que también el examen se profundiza más a fondo de la persona. Entonces, por lo tanto, por medio de ese examen físico, hermanos, nos ayuda muchísimo para ver cómo estamos físicamente. O sea, tal vez nos vemos bien, pero si no nos sometemos a un examen, no nos daremos cuenta, quizás haya alguna enfermedad que está a punto de brotar dentro de ti.
si no te haces un examen físico. Entonces, a través de ese examen tenemos esa oportunidad de aún todavía combatir esa enfermedad, ¿sí o no? Una enfermedad que está dentro de nosotros. Por eso es muy importante entonces un examen. Cuando estudiaba, hermanos, la palabra examen no me gustaba oír esa palabra, porque eso indicaba un esfuerzo, indicaba desvelos, indicaba ponerle más énfasis en lo que me han enseñado y todo eso para ver en qué calificación iba a salir. Era muy importante un examen, y hoy es muy importante el examen. A través de los exámenes que nos sometemos, nos damos cuenta entonces, hermanos, de nuestra realidad académica, práctica, física, en toda área de nuestras vidas. Es necesario hacernos un examen. Ahora, en lo espiritual, ¿cuánto de nosotros nos hacemos ese examen espiritual? Creo que es muy importante, hermanos, de hacer un chequeo espiritual a través de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos como cristianos? ¿Cómo nos estamos conduciendo como hijos de Dios? ¿Cuál será nuestro resultado? ¿Cuál será nuestro resultado si realmente nos ponemos en ese espejo que es la palabra de Dios? Como el tema anterior de hace 8 días, si nos vamos a la luz, a examinar nuestras obras, si están hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante este examen del que Pablo está diciendo a los corintios. Examinémonos a vosotros mismos si estáis en la fe. A simple vista, hermanos, podemos decir, sí, estoy en la fe, creo en Dios. Pero cuando vienen quizás algunas pruebas, ahí es donde realmente vemos si estamos en esa fe. Como lo dije anteriormente, a través de un examen físico nos damos cuenta, o el doctor nos dice, ¿sabes qué? Estás a punto de, quizás, o está naciendo un tumor dentro de ti, o una enfermedad, o un cáncer está a punto de desarrollarse dentro de ti. Entonces estás a tiempo de combatirlo. Entonces, a través del examen espiritual, hermanos, nos vamos a dar cuenta si tal vez hay un pecado brotando dentro de nosotros, o hay un pecado que nos lleva o nos encamina o nos está dominando para no hacer la voluntad de Dios, a través del examen espiritual. En este día, mis amados, yo les invito a que nos hagamos un examen. Examinémonos. ¿En qué área de nuestras vidas nos hace falta trabajar? ¿En qué área de nuestras vidas, hermanos, quizás estamos fallándole a nuestro Dios? Un chequeo espiritualmente. Y si usted encuentra algo, hermanos, hay que atenderlo. Hay que atenderlo. El examen espiritual se hace a diario. Es una técnica de reflexión con respecto con la palabra de Dios sobre los acontecimientos del día a día, en cómo nosotros nos estamos manejando, detectar también algunas fallas, algunos pecados, y detectar también la presencia de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Y discernir su dirección para nosotros, discernir la dirección de Dios para nosotros. El examen espiritual, hermanos, es una práctica que se debe hacer en las iglesias, que puede ayudarnos a ver la mano de Dios operando en nuestras vidas.
Y es una práctica, hermanos, que se está perdiendo en las iglesias o en nosotros. Entonces es muy importante hacernos un chequeo espiritual. Santiago dijo en Santiago 1:25, dice, entonces, o sea, con respecto al pecado, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es cuando nosotros no atendemos un pecado que se está desarrollando dentro de nosotros. Y eso con el tiempo va a dar a luz, hermanos. Y ahí es donde ya no vamos a poder. Porque hemos permitido a que se desarrolle. No lo atendimos a tiempo. Entonces es muy importante, hermanos. El examen también, este examen espiritual, también es llamado como examen de conciencia. Es uno de los mejores instrumentos que tenemos para, pues, progresar en la vida espiritual. Porque de manera cotidiana, hermanos, fallamos a nuestro Dios. Entonces necesitamos ese discernimiento espiritual profundo, ese examen espiritual profundo que nos permite enderezar nuestras vidas una vez más al camino de Dios. No sé si usted se ha puesto a meditar alguna vez en su vida, ¿será que realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Pablo a los Corintios les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo usa estas dos palabras, hermanos, examinar y probar. O sea, no solamente tienes que examinar, también tienes que probarte. Vamos a ver la definición de estas dos palabras. Examinaos significa probar también explorar, ensayar, tantear, intentar y tentar. Pero también esta palabra, hermanos, describe la prueba de la lealtad. ¿Ok? La palabra probado o examinaos viene de la palabra peirazo. Esta palabra describe la prueba de la lealtad, la fuerza, las opiniones, la disposición, la condición, la fe, la paciencia o el carácter del creyente. Peirazo determina en qué dirección vamos y cuál es nuestra condición. Entonces, hermanos, cuando Pablo está diciendo examinaos, nos está diciendo que nosotros examinemos nuestra lealtad hacia Dios, nuestra fuerza espiritual, nuestras opiniones con respecto a Dios, con respecto a la palabra de Dios, nuestra disposición para agradar a Dios, para buscar a Dios, nuestra condición espiritual, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro carácter. ¿Qué tipo de carácter tenemos? Entonces también este peirazo determina a qué o hacia qué dirección vamos y con qué condición vamos. ¿Qué es la dirección? Con el hecho de venir a la iglesia, hermanos, ¿cuál es nuestro principal objetivo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Una condición espiritual
como a Dios le agrada, como es digno de nuestro Dios, o cuál es nuestro propósito. Entonces, esto es la palabra examinaos, y ahora la palabra probaos, probar significa, o viene de la palabra dokimazo, y significa someter a prueba con la expectación de aprobar. O sea, usted se va a someter a prueba con una aceptación que sí va a aprobar. Va a pasar la prueba. Porque muchas veces vamos a un examen, pero ya con la idea de que vamos a perder. No, sino que tenemos que ir con esa idea de que vamos a aprobar. ¿Sí me entienden? Porque, ¿se acuerdan que les dije cada vez que decían examen, yo temía porque, pues, era un poquito difícil de aprender, ¿no? Y además no estudiaba mucho, entonces eso me dificultaba bastante, entonces tenía miedo. A veces ya iba con la idea de que iba a perder. Pero entonces, hermanos, esta palabra probaos tiene la idea de someternos a prueba, pero con la idea de que vamos a salir aprobados. ¿Por qué Pablo les dice esto a los corintios, hermanos? ¿Por qué Pablo les dice esto a los corintios? Bueno, en la manera que ellos se conducían, en la manera que ellos se desenvolvían o en la manera que ellos vivían su relación como iglesia. En primer lugar, los corintios, hermanos, le decían a Pablo que era, en otras palabras, él era un mantenido pues, que él era una carga para ellos, y que en Pablo había engaños. Entre los corintios, a pesar de que era una iglesia, fíjese, a pesar de que era una iglesia lleno de dones espirituales, no estaban espiritualmente bien ante Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Con esto podemos ver que una iglesia puede tener muchos dones de sanidad, todos los dones que Dios ha repartido a su iglesia, como maestro, como pastores, como profetas. Pero pueden tener esos dones, pero no están bien espiritualmente con Dios. Por eso es muy importante, es necesario hacernos un autoexamen. Aquí podemos ver, hermanos, que una iglesia llena de dones, hablaban lenguas y todo eso, pero no estaban bien con Dios. Tenían que hacerse un examen. Jesús, para probar esto, en Mateo 7:22, vamos a leer Mateo 7:22. ¿Qué dice Jesús aquí, hermanos? A estos hombres que tenían esos dones, curaban enfermos, expulsaban demonios, pero Jesús aquí les dice, pero no quiero adelantarme, quiero que leamos juntos. Amén. Ok, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, esto es muy doloroso, hermanos. Y Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros retomemos ese camino una vez más, examinemos nuestra vida espiritual individualmente. Usted, así como dice la palabra, enciérrese en su cuarto, ore a Dios y pídele a Dios
Y ser consciente, hermanos, ser humildes y sencillos en recibir la respuesta que Dios nos va a dar, si realmente estamos bien o no estamos bien. Además de los dones de estos dones que ellos tenían, los corintios, hermanos, y le decían a Pablo que era un mantenido, que él era una carga para ellos, Pablo menciona también que entre ellos había contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia y desórdenes. Esto lo podemos ver ahí en 1 Corintios 12, 21, entre el 20 y 21, hermanos. Esto es para meditar, hermanos. Volvamos una vez más a nuestro primer amor. No tengamos envidias, hermanos. No causemos divisiones. Si usted tiene algo contra un hermano, vaya a hablar con él, pedir perdón. No murmuremos de los hermanos. Que no tengamos esa soberbia, hermanos, para nosotros no reconocer nuestro pecado. Si nosotros le fallamos a alguien, hay que reconocer nuestro pecado. No causemos desórdenes. Así estaba la iglesia de Corintios. Además de que algunos no se habían también arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que habían cometido entre la iglesia. Pero sí hablaban lenguas, entre otros dones que Dios les había dado. A los corintios, como a usted y yo, hermanos, si usted lo quiere tomar, está bien. En una iglesia no obligamos a que usted a fuerza se tiene que hacer un autoexamen, no. Sino que nuestra tarea es compartir la palabra allá usted, en la intimidad. A los corintios se le pide que se examinaran y probaran a sí mismos. Y al día de hoy Dios me pide también a mí que nos sometamos, así como a un control médico. Pablo nos urge a que nos sometamos a un control espiritual. ¿En qué estamos fallando? Debemos velar por un crecimiento espiritual y en todos los atributos, hermanos, de quien mora en nosotros. Pablo le dice a los corintios: ¿qué no saben que Jesús vive en ustedes? Examinemos, hermanos, la presencia de nuestro Dios en nosotros. El poder de Cristo si está en nosotros. Entonces solo así podremos deducir si somos realmente cristianos verdaderos o impostores o falsos. Somos trigo o cizaña. Pero hay tiempo, hermanos, para arrepentirnos. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Mire, la luz del sol. Eso significa, hermanos, que hay una oportunidad más para cada uno de nosotros. Si no estamos dando pasos correctos, concretos para crecer más a esa imagen de Dios, hermanos, estamos alejándonos de Él. Crezcamos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a ese varón perfecto. En Lamentaciones, voy a leerla nada más, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. En otra versión dice: examinemos y evaluemos nuestra conducta y regresemos al Señor.
Este es un trabajo necesario, hermanos. Guardar nuestro corazón del engaño, de nosotros mismos. Califiquémonos a nosotros mismos si realmente dentro de nosotros hay algo, hermanos, hay algo que a Dios no le agrada. Siempre Dios nos habla todo el tiempo. Dios nos habla todo el tiempo. A veces nosotros no tenemos ese carácter de recibir su palabra y corregir nuestras vidas. Pedro le dice, ahí en su carta de Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que, fíjese, dice Pedro también lo mismo que Pablo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si realmente han gustado la benignidad del Señor. Desechemos todo esto, hermanos, si realmente nosotros hemos gozado la paz de nuestro Dios, la salvación, si nosotros tenemos esa salvación, hermanos. Esta autoprobación o este examen necesita hacerse instantáneamente. Es como si a usted le duele algo en este momento, hermanos, un dolor de cabeza o un estómago o un dolor de estómago o un estómago dolor, iba a decir, un dolor de estómago, hermanos, o algo, un dolor que le incomoda, que no es normal. Yo pienso que usted sí o sí se va a ir al médico, ¿sí o no? Sí, va a irse al médico, instantáneamente hay que atender eso. El secreto de nuestro fracaso, hermanos, debe ser buscado enseguida. Hay que matar ese pecado, hermano, instantáneamente. También tiene que ser voluntariamente. ¿Estás pronto para conocerte a ti mismo y tener una vista de pecado escondido dentro de ti? Hacerlo voluntariamente. Escudriñémonos bien, hermanos, si realmente estamos encaminándonos en el Señor. También se tiene que hacer este examen cuidadosamente. No permitas que ningún pecado acariciado te engañe. Juzga cada hecho por sus frutos, hermanos. No llamemos inocente cosas que no sean santas. Todo lo que nosotros encontremos hay que desecharlo, como dice el apóstol Pedro. No digamos una mentira santa, no, es una mentira piadosa, no, mentira es mentira. Robar es robar, aunque sea un centavo, es robar. Mentir también es mentir, cualquier mentira que sea. Lo más pequeño o insignificante que sea, es mentira. Como otro punto para hacer este examen tenemos que ser valientes y atrevidamente, hermanos. Con la lámpara de la palabra de Dios que escudriña nuestro corazón. Como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Valientemente y atrevidamente evaluarnos con esa palabra de Dios, hermanos. Con la palabra de Dios, ¿ok? No con nuestros propios pensamientos
o por alguien más, o podemos decir, ir con un hermano, a ver cómo me consideras, ¿no? Y no, hombre, el hermano va a decir, no, pues que tú eres un cristianazo, hermano, ¿verdad? No, con la palabra de Dios, hermanos, y la intimidad con Dios. Este examen también tiene que ser implacablemente. No perdones a ninguna falta que hayas dentro de ti. Haz confesión con el Señor. Reconozcamos nuestro pecado. ¿Cuánto nos acordamos allá en el Antiguo Testamento cuando Dios mandaba a matar o exterminar a todo un pueblo que iba a contaminar su propio pueblo? Y hoy en día, hermanos, nos manda a exterminar todo pecado que hay en nuestro corazón. Absolutamente todo. No dejemos nada, hermanos. Absolutamente nada. O hay algo que quizás, algún pecado que quizás te beneficia personalmente, es un pecado. Como el rey Saúl, él perdonó. Él no quiso hacer la voluntad de Dios por un beneficio personal. Y el profeta Samuel le dijo, no, tienes que exterminar todo. Samuel le dijo, Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Implacablemente, hermanos, exterminar todo tipo de pecado que hay en nosotros. El rey David dijo, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Este examen también tiene que ser honestamente, ser honestos. Sea honesto consigo mismo, hermanos. Seamos honestos con nosotros. Si hay algo que hay que trabajar, trabajemos. Honestamente, sé severo con el pecado, mas aprueba lo que es bueno y distingue entre pecados y flaquezas. ¿Cómo estamos? ¿Es flaqueza o es pecado? Si es pecado, hay que exterminarlo. Totalmente, hermanos. No dejemos nada. Además, este examen, hermanos, tiene que ser devotamente. Recordemos que solamente el Señor puede escudriñar nuestro corazón. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Tiene que ser honestamente, ser honestos, devotamente también, entregados con el Señor. Señor, escudriñame, muéstrame. Estoy dispuesto a reconocer mi pecado, pero muéstrame, Señor. Salmo 17:3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Salmo 17:3. Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es muy importante esto, hermanos. En Palabra de Dios para Todos, Salmo 17:3, la Reina Valera ya la leí. En Palabra de Dios para Todos dice, tú has examinado mi corazón. Estuviste conmigo toda la noche. Fíjese, toda la noche. Me interrogaste y no encontraste nada malo en mí. Examinaste mis planes y no encontraste nada malo en ellos.
Qué tan importante esto, hermanos. Dice que él estuvo toda la noche y lo interrogó. O sea, hubo una interrogación, o sea, pues estaba Dios interrogándole, preguntándole al respecto de su vida. Él examinó. Dice que no encontró nada malo en sus planes. ¿Qué planes tenemos nosotros? En otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy diciendo a no pecar con mis palabras. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. Entonces, hermanos, como un breve repaso, este examen se tiene que hacer instantáneamente, voluntariamente, cuidadosamente, valientemente, atrevidamente, implacablemente, honestamente y devotamente. Así se tiene que hacer este examen espiritual. Es como cuando va a ir al médico. Usted va a ir al médico dispuesto a recibir o a confrontar, o a enfrentar los resultados que le van a dar. ¿Qué van a ser los resultados? Pues ahora sí que esperando los resultados, ¿no? Y así seamos espiritualmente, hermanos. Según los entendidos, dice que este versículo ha sido un poquito mal empleado o mal enseñado, donde dice que hay algunos que dicen que busquen dentro de ellos si realmente tienen la salvación. Y no es así. Porque cuando nosotros hemos creído en nuestro Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese preciso momento recibimos la salvación. Somos nacidos de nuevo, somos nuevas criaturas en Él. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, es que se examinen, porque ya tienen la salvación, ya eran salvos ya. Porque Cristo ya moraba en ellos. Entonces, hermanos, sabemos que la salvación viene primero, cuando creemos en Dios. En el momento en que confiamos en Cristo, en ese momento, de acuerdo a la Biblia, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, en ese momento, somos nuevas criaturas en Él. Pero, a pasar el tiempo, al paso del tiempo, en nuestras vidas cristianas, hermanos, no solamente es creer. Ahora debemos de andar por fe, como dice la Biblia. Ahora debemos de dirigirnos o andar como nuestro Señor Jesús, como aquel que murió por nosotros. Imitarlo a Él. Despojarnos de nosotros mismos. Y eso, hermanos, nos conlleva a imitar a nuestro Señor Jesús, porque Él dice que se despojó de Él mismo y vino a ser hombre, o se hizo hombre por nosotros. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pablo le dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, al nosotros creer, hermanos, entonces encontramos otras evidencias de la nueva vida, en lo que nosotros debemos ya ahora vivir. Ya no tenemos que vivir de la vida antigua, de la vieja manera de vivir, dice el apóstol también. No, sino que ahora tenemos que vivir de acuerdo a aquel que nos salvó.
Ahora tenemos un nuevo amor por la santidad. Y ahora odiamos al pecado. Por eso tenemos que destruir todo pecado. Ahora tenemos que amar a nuestros hermanos, ser justos en la práctica, ser obedientes y estar separados del mundo, como lo cantamos. Tomaré mi cruz. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esto, hermanos? Juan dice en su carta, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. Tenemos la tarea, hermanos, de vivir como nuestro Señor Jesús. Pablo no está pidiendo a los corintios que se dediquen a reflexionar o meditar para encontrar la prueba de su salvación. Lo que les pide es que vean en su salvación una prueba, que algo demuestre, hermanos, que ellos ya eran salvos con sus vidas, en su fe, que demuestren que Cristo Jesús ya moraba en ellos. Entonces había solo dos posibilidades: o bien Jesucristo estaba en ellos, o bien estaban reprobados, eran falsos. La palabra traducida reprobados se empleaba para describir metales que bajo prueba resultaban falsos. Así que o bien los corintios eran verdaderos creyentes, o bien eran reprobados por no llegar a pasar la prueba. O sea, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Se decían cristianos, pero no reflejaban, no vivían. Sé que a mí, hermanos, por el hecho de estar aquí no soy ya y el apóstol Pablo dijo, no he llegado, no soy aún todavía perfecto. Pero esto me reta a mí, hermanos, a escudriñarme. Si realmente, no es que si realmente soy hijo de Dios, sino que si realmente quiero agradar a Dios. Quiero ser un hijo aprobado. Quiero ser recibido como un hijo, hermanos. Pablo les dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y aquí en la carta de Corintios, hermanos, Pablo abunda con estas preguntas. En la primera carta, desde la primera carta, les hace unas preguntas. Si usted gusta, acompáñeme en 1 Corintios 3:16. Pablo abunda con estas preguntas al respecto de los corintios, si realmente ellos se habían dado cuenta de lo que estaba en ellos. Ese poder que había en ellos, ese espíritu que moraba en ellos.
En 1 Corintios 3:16 dice, hace una pregunta Pablo ahí a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el capítulo 6, versículo 15, de ahí la primera carta, también Pablo hace otra pregunta ahí a los corintios. Ahí les dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. En el 6:19 ahí abajito, dice, 1 Corintios 6:19, en el capítulo anterior, perdón. O no, aquí mismo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí tanto Pablo como Santiago les estaba hablando a cristianos, hermanos, cristianos, que ya habían recibido la salvación, pero no se estaban encaminando de acuerdo a la palabra de Dios. A menos que estéis reprobados. De aquí, hermanos, si usted está poniendo atención, tal vez a través del Espíritu, no a través de mí, sino que a través del Espíritu, tal vez Dios le ha mostrado algo. ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos trabajar? No hagamos oídos sordos, hermanos. Cuando Dios habla, tenemos que atender eso. Antes de que se empeore ese pecado, esa enfermedad, es como un cáncer espiritual, hermanos. Con el pecado no hagamos como en nuestra cultura. No sé si ustedes también crecieron de esa manera. Mis abuelos, hasta que ya no podían caminar, aceptaban ir al médico. Hasta que ya estaban en las últimas, ¿no? Y ahora sí que ya no dependían de ellos mismos, sino que ahora sí te vamos a llevar al abuelo al hospital. Bueno, pues ya no tenía opción, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros, con una señal de pecado que podemos nosotros encontrar, sé que hay muchos, pero si lo combatimos poco a poco, hermanos, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Que a través del camino a la tierra prometida, ellos tenían que pelear guerras y todo eso, pero ya dentro de la tierra prometida, aún todavía, hermanos. O sea que no estaba ya hecho, ya completamente. Con el hecho de llegar ahí, se tenían que relajarse. Bueno, aunque algunos lo hicieron, se relajaron y ahora sí que ya llegamos a la vida buena, ya no tenemos que hacer nada, no. Sino que los verdaderos hijos de Dios tuvieron que aún exterminar a pueblos. No se
no se relacionaron con otros pueblos como la palabra de Dios les indicaba, les decía. Y así hoy nosotros, hermanos, ya tenemos la salvación, ok, ya somos salvos, está bien, ya somos hijos de Dios, qué bueno, gloria a Dios, hermanos. Pero ahora nos toca santificarnos cada día de nuestras vidas. Un nuevo amanecer es un día más para poder hacer o para poder ya no hacer lo que hicimos ayer. Si ayer fallamos, si ayer quizás dijimos algo, el día de hoy, hermanos, propongámonos ya no ser lo mismo de ayer. Y así cuando vamos a darnos cuenta, hermanos, ya vamos a ser cada día más santos, cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesús dentro de nosotros. Pero es personal, hermanos, es personal. Y cuando usted lo hace, usted va a contagiar a otros. Va a contagiar a sus hijos, si por ejemplo usted como esposa va a contagiar a su esposo, o usted esposo va a contagiar también a su esposa en también santificarse para Dios. Ya no seamos tercos, hermanos, entendamos de una buena vez. ¿Somos aprobados o reprobados? Tenemos que tener cuidado con esto, mis hermanos. Ten mucho cuidado. Porque los que salen reprobados no es porque no conocen de Dios. Porque si yo, por ejemplo, en la clase de hermenéutica, no puedo decir que estoy reprobado sin estar inscrito. ¿Sí me entienden? O sea, ¿cómo voy a recibir el examen si no estoy inscrito en esa clase? Entonces, para ser aprobado o reprobado, estoy dentro de la lista, ¿sí o no? Y igual nosotros, hermanos. Antes de que Cristo venga o Él nos lleve, tenemos que examinarnos. Voy a leerle algunos versículos para irnos al final. En Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí ellos sabían de Dios, conocieron de Dios, pero no atendieron. No tomaron en cuenta a Dios en sus vidas y Dios los entregó a una mente reprobada. Les dijo, ok, haz lo que quieras. Eres hijo, sí, pero no quieres ponerte en el orden. Segunda Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Resisten a la verdad. Son los que ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Hay personas que dicen, es que tú solo Dios, la Biblia. Hay otras maneras. No, hermanos, solamente la Biblia. No resistamos a la palabra de nuestro Dios. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay, Dios mío. Para finalizar, hermanos, voy a
invitarles a que me acompañen a Apocalipsis 2. Pero antes de leer Apocalipsis 2, puede ponerse de pie para que ya se despierten y nos vamos. Voy a leer Hebreos 6, del 7 al 8. Usted espéreme ahí en Apocalipsis 2. Escuche lo que dice Hebreos 6, del 7 al 8. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Voy a leer en otra traducción, la traducción lenguaje actual, la traduce un poquito más, con más luz. Dice: en esto la gente es como un terreno. En esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas, no sirve para nada, y Dios lo maldice. Al final se le prende fuego. Si nos damos cuenta aquí, hermanos, dice que el que cree, a comparación al que deja de creer. Aquí dejar de creer no solamente es, ya no creo, obviamente, pero cuando uno dice eso es porque ya no hace la voluntad de Dios. Ya no se esmera, ya no se esfuerza, ya no, es como, otra vez voy a poner el ejemplo de lo que estamos estudiando. Cuando alguien dice ya no me interesa, obviamente ya desecha todo. Yo no quiero saber nada de eso. Obviamente ya no va a estudiar, ya no se va a esforzar. Invito a mis hermanos a que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios, que Él nos escudriñe, que Él nos ayude, que Él nos indique en las áreas que tenemos que trabajar. Si nos falta amor, seamos humildes en reconocer: sí, me hace falta amor. Me hace falta paciencia, sí, me falta paciencia, Señor, perdóname. Si no he perdonado, perdona a la persona. Si te hace falta pedir perdón, también ve a perdonar. Si hay una deuda que saldar, hay que saldar nuestras deudas. Estar limpios, hermanos, totalmente. Quizás algunos de nosotros salimos aprobados, otros reprobados, pero Dios es misericordioso, hermanos. Servimos a un Dios amoroso, un Dios lleno de misericordias. Leamos Apocalipsis 2. Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, la que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y aquí pongámonos, hermanos. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, fíjese, amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti
que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ahí está, hermanos, para nosotros. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, las cuales yo también aborrezco. Y esto es para nosotros, hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a esta iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Señor mi Dios, sé que estoy lleno de errores, de pecados, que a veces yo mismo no me conozco, Señor. Reconozco que te fallo, Señor, todos los días. Pero tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Tú nos has dado una nueva oportunidad, Señor, para crecer como una iglesia unida. Una iglesia llena de amor. Una iglesia sin envidia. Una iglesia sin diferencia. Una iglesia amorosa. Manifiéstate en nuestros corazones, Señor. Quiero y pienso que mis hermanos aquí quieren hacer tu voluntad. Ayúdenos, Señor. Al final del día, hacernos un autoexamen de nuestras vidas. ¿A quién le fallamos? Perdónanos, Señor mi Dios. Es por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que tú no nos has exterminado, Señor. Es por tu Hijo, Señor Jesús, que Él aboga por nosotros todos los días. Él pide por nosotros, Él pide por mí, Señor, por mis pecados. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Quiero ser alguien diferente. Sé que mi conocimiento no me va a salvar, Señor. Puedo saber muchas cosas. Hasta tú podrías revelarme cosas impresionantes. Pero tampoco eso me va a salvar. Es mi obediencia a ti, Señor. Es mi despojo de todo pecado, Señor mi Dios. Es caminar en santidad, Señor. Tu palabra dice, sin santidad nadie te verá, Señor. Y ayúdenos, Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, por esta iglesia, que nos podamos, Señor mi Dios, a meditar en nuestras vidas y ya no seguir en lo mismo, ya no seguir haciéndolo o cometiendo los mismos pecados, Señor. Que cada uno de nosotros nos reconciliemos y estar unidos como un solo cuerpo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, los matrimonios, Señor mi Dios, los niños, los jóvenes, toda la familia, Señor. Te pido, mi Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, que tú nos bendigas, que nos ayudes a poner nuestras vidas en orden, Señor. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga.